Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy recibimos a Araceli García, CEO de Acción. Con ella conversamos sobre los grandes retos de esta industria, la importancia de los servicios críticos y talento y liderazgo en un entorno en transformación. Soy Manu Ojea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y tenemos ya aquí a Araceli García. ¿Qué tal, Araceli? Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos este rato. ¿Qué tal, Manu? Muchas gracias a ti por invitarme. Nada, por supuesto, Araceli, vamos a explorar contigo muchos temas sobre el sector teleco, sobre todo también sobre el papel que juegan en él las infraestructuras, pero me gustaría que antes empezásemos repasando un poco tu recorrido profesional, porque has pasado por grandes corporaciones de esta industria, también faceta académica en el IE. Cuéntanos cómo ha sido esta evolución profesional hasta llegar a la dirección de Acción y mirando hacia atrás, ¿qué aprendizajes clave destacarías en un camino tan exigente, ¿no? Bueno, yo soy ingeniera de telecomunicación eh, y bueno, mi carrera siempre la describo como un perfil gestión, pero apoyado en un conocimiento técnico, porque siempre he estado muy ligado Mm. al conocimiento técnico y muy específicamente al sector de telco. Empecé trabajando en el centro de I+D de Ericsson en España, que desarrollaba sus productos de telefonía móvil, y ahí fue cuando un poco empecé ya a trabajar en telco, pero más en la parte de desarrollo de software, desarrollo de sistemas. Después ya pasé a operadora, pasé a Vodafone, estuve 17 años en Vodafone, de ahí después trabajé en Telefónica y posteriormente, por un breve periodo de tiempo, bueno, no tan breve, 5 años, salí del sector telco y me fui a IAG, a Aerolíneas, y después he vuelto ahora al sector telco en el que estoy. Entonces, bueno, pues fundamentalmente os diría que mi gran conocimiento es siempre alrededor del sector del telco, ¿no? Luego, como tú mencionabas, he hecho formación, he cooperado, he trabajado con el IE también en un máster tecnológico Mm. y, y bueno, pero siempre muy apalancado en perfil técnico, ¿no? Porque dentro del sector telco es verdad que tengo un mix entre la parte de red, o sea, la parte más pura de telco, pero también he estado trabajando en TI bastante tiempo, con lo cual pues tengo un perfil tecnológico amplio de la parte de red, de la parte de TI, y eso pues también me ha permitido, por ejemplo, pues la cooperación con el I estaba más relacionada con mi faceta de TI que con la de pura de red. Ujú. Ese es un poco el recorrido y ahora, como mencionamos, a los mandos de Acción, sector también telco, concretamente infraestructuras de telecomunicaciones, se habla ahora mismo mucho sobre pues, digitalización, modelos de negocio, también precisamente sobre la importancia de infraestructuras para sostener todo esto. ¿Cuáles dirías que son los principales retos a los que os enfrentáis hoy en este tipo de compañías y cómo se posiciona Acción dentro del sistema teleco actual? Os explico un poco Acción, porque Acción Exacto. la está trabajando mucho con la parte de infraestructuras, pero tenemos ciertas peculiaridades en las que no somos, como digamos, una torrera Sí, al sí. uso, ¿no?, del sector de infraestructuras. Porque nosotros en Acción es como un consolidado de un grupo de empresas relacionadas todas con telco y con servicios mayoristas. Entonces, en Acción tenemos más o menos la mitad de los ingresos que vienen de radioenlaces. Tenemos conectividad por radioenlaces y eso es un 50% de nuestros ingresos. Y luego tenemos como un 25% de los ingresos que vienen del sector de broadcasting. Esto Ujú. quiere decir que damos servicio de transporte y señal de radio y tele, que eso pues es también bastante peculiar. Dentro de una torrera pues tenemos otra línea de ingresos que es broadcasting puro.
Para nosotros, luego tenemos otro 5% que viene fundamentalmente de servicios varios de telecomunicaciones, pero fundamentalmente redes de emergencia. Con lo cual, lo que es el Grupo Acción, realmente el peso de lo que sería una torrera, que es lo que asociamos más a infraestructura, es un 20%, ¿no? Ujú. de ingresos. Entonces, bueno, pues con esto tenemos una amplia gama de servicios de telco. Es verdad que todos muy enfocados en mayoristas y lógicamente, bueno, pues cuando hablamos de esa parte de infraestructuras en concreto, pues las infraestructuras es una parte fundamental para el negocio de telco, ¿no? Y desde ese punto, pues lógicamente, bueno, y de hecho la mayor parte de las torreras han sido el fruto de una escisión de esa parte que estaba antes dentro de los operadores de telefonía móvil, típicamente, Ujú. ¿no? Y en un momento se escinden para financiar, para encontrar caja, para financiar otra parte de su negocio, ¿no? En el caso de Acción, pues esta parte de torreras está apalancada muy importante en el sector de broadcasting, que nos hace tener afortunada, o sea, porque el negocio de lógica, el sector de telco hoy realmente está en un momento muy complicado. Bueno, y no simplemente hoy. Si tú ves un poco la línea de ingresos, en poco más de 10 años, telefonía móvil ha perdido más del 50% de los ingresos. Y dices, bueno, pues es que igual el sector telco ha subido en otros segmentos, pero es que no. O sea, esta bajada en general de toda la telefonía no se ha visto compensada por ningún otro ingreso, ¿no? Ujú. Entonces, esto quiere decir que el sector telco está en un momento complicado porque además en estos 10 años se ha desplegado la red de 4G, o sea, veníamos de 3G, se ha desplegado 4G y ahora estamos en pleno despliegue del 5G. Entonces, en 10 años lo que nos pasa es que hemos perdido un 50% de los ingresos y estamos teniendo que desplegar la segunda ola de tecnología, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso hace que el sector no esté bien. Esté, pues, lógicamente, en un momento donde la lucha por la optimización de costes, porque si tú no creces en ingresos, lo único que puedes hacer para aumentar rentabilidad es mejorar tu base de costes y tu eficiencia, pues esto nos pone a todos los negocios que nos movemos en ese entorno, pues en esa misma tesitura, ¿no? De estar en un reto constante por la eficiencia y por optimización y por una excelencia de servicio que nos haga, pues, ganar puntos a esa rentabilidad en un sector muy maduro Ujú. que no crece y que no crece, sino que decrece en ingresos. Y eso es un poco el entorno. Afortunadamente, la composición de nuestra empresa pues permite que tengamos otras líneas de negocio que son más estables. Y, por ejemplo, la de broadcasting es un sector maduro también, pero donde es un sector muy maduro que ya bajó, esta bajada de ingresos ya la pasó y entonces, bueno, Ujú. pues ahora para nosotros está una línea, digamos, más estable de ingresos que la que es de telco. Y entonces, afortunadamente, esto nos hace pues tener un perfil económico sólido dentro del Grupo Acción. Claro, pues nada, nos queda muy bien marcada la imagen global de lo que es Acción. Profundizamos entonces en esta parte de broadcasting, porque son servicios que quizá no los tenemos tan en mente en el día a día, porque quizá los damos por hecho, por otra parte, pero que son imprescindibles o los echaríamos en falta si faltasen. Cuéntanos qué papel juegan este tipo de servicios en un mundo que es cada vez más hiperconectado, ¿no? Bueno, a ver, los servicios de broadcasting, que queda así muy grandilocuente, son los servicios de radio y tele. Entonces, Exacto. nosotros lo que tenemos es, pues tenemos clientes de radio o clientes de tele que lo que hacen es nos enchufan los contenidos en un punto y nosotros lo que hacemos es la difusión y el transporte de esa señal pues a todas las emisoras o a todas las antenas, porque esto también al final es el negocio de Torrera integrado con la Ujú. difusión y transporte de señal. Y entonces, por ejemplo, pues típicamente, nosotros estamos muy presentes en Andalucía porque realmente la empresa Acción nace de un spin-off de Junta de Andalucía alrededor de su negocio de radio y tele. Ujú. Y bueno, pues por ejemplo, Andalucía, cubrimos toda la región con el canal regional tanto de radio como de tele, ¿no? Pues eso es un poco el sector
de broadcasting. Ahora hay un poco de debate sobre la digitalización de, por ejemplo, no sé, se empiezan a ver muchos contenidos a través de Internet, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros abogamos siempre por un broadcasting separado. Lo primero por la gratuidad del servicio, porque claro, tú para ver la tele o escuchar la radio por tu móvil tienes que tener una suscripción y tienes que pagar. Entonces los servicios de broadcasting tienen una característica muy importante que es la gratuidad de los servicios y la cobertura que llega a puntos donde tu internet no llega. Ujú, Entonces es un punto muy importante. Abogamos también por mantener las redes de broadcasting tal y como están hoy, tradicionales, con un mayor o menor grado de digitalización en el tema de señal, pero al final mantenerlo con una red separada, porque hemos visto en recientes apagones y en recientes eventos de emergencia, como es el de la Dana, por ejemplo, ¿no? El tener redes separadas te hace muy resiliente, ¿no? ujú, Entonces, el tener una red de radio hoy en día, en el día del apagón, uno de los pocos medios que hubo de comunicación que funcionaron fue la radio, no la tele, porque lógicamente como van enchufadas se apagaron, pero las ujú, radios, lo que eso fue de las pocas cosas que se mantuvo a la gente conectada el día del apagón que está pasando, ¿no? Y los canales de información abiertos. En la Dana, lo mismo. Los medios de radio y tele fueron muy importantes para mantener a la gente informada de qué estaba pasando, ¿no? Si esos servicios los limitaras y quitaras el broadcasting tradicional y al final delegas o pones todos estos servicios sobre Internet, el problema es que el día que te falla Internet te falla todo. ujú. Entonces yo creo que desde el punto de vista de emergencias y de resiliencia, que ahora está muy de moda, la mejor resiliencia es la diversidad de redes. Y precisamente yo creo que nosotros siempre abogamos mucho por la importancia de estas redes desde el punto de vista de resiliencia y, y de emergencias, en situaciones donde tienes que tener los canales de comunicación con la población abiertos. Y muy importante, porque además los servicios, un servicio como el de la radio llega prácticamente a todos los rincones. O sea, geográficamente España es un país muy complicado de cubrir Ujú. y si tú te pones en un parque nacional, normalmente no vas a tener telefonía móvil, va a ser muy difícil y sin embargo te va a llegar a una radio. Y desde ese punto de vista, pues también creemos eso, que en situaciones de emergencias, pues es un canal muy, muy interesante. Ujú. Y cambiamos un poco de tercio, Araceli, para hablar ahora sobre el liderazgo, porque a lo largo de tu carrera has dirigido precisamente equipos y además procesos de cambio importantes. ¿Qué aprendizajes te han dejado esas experiencias sobre cómo gestionar la transformación, transformación a veces tecnológica, pero no necesariamente en exclusiva, y además en grandes organizaciones? Pues mira, lo que me quedo es que el cambio es muy complicado. Ujú, Y yo creo que o sea, los grandes programas de cambio tecnológicos al final son proyectos tecnológicos y para los ingenieros pues es algo que nos encanta porque es un reto, es muy techy y en general pues los hacemos con mayor o menor éxito. Bueno, en general yo diría que no es la parte más complicada de la transformación. Yo creo que la parte más complicada de la transformación es el factor humano. Es lo que conlleva de cambio en las organizaciones y en la mentalidad de las personas. Y esa parte creo que normalmente, yo te diría, las transformaciones tecnológicas son complicadas, pero digamos que las puedes gestionar de unas maneras más técnicas. El factor humano del cambio yo creo que es el más complicado, porque en general yo siempre digo que las personas en las organizaciones hacemos las cosas lo mejor que sabemos y somos capaces de saber. Cuando llega alguien y nos dice que tenemos que cambiar, eso al final tiene una resistencia porque al final yo estoy haciendo las cosas de la mejor manera que sea, ahora alguien me dice que lo tengo que hacer distinto y es un entorno de la gestión de ese cambio complicado. ujú. Entonces hay que prestar, yo creo, atención en cualquier programa de transformación al factor humano, ¿no? De cómo vencer esa resistencia inherente en el ser humano. Claro. Y para este cometido, que no es pequeño, ¿qué tipo de liderazgo consideras que viene mejor para impulsar y hacer este camino más llevadero? Además, en empresas que, por la naturaleza del sector, en ellas tiene que convivir innovación y, por otra parte, estabilidad. Pues a ver, yo creo que
a ver, no te sé decir muy bien qué tipo de liderazgo hay que hacer, ¿no? Pero lo que sí que te puedo decir es que, por ejemplo, te pongo el ejemplo de cualquier empresa como la mía, ¿no? Donde tienes que estar continuamente, no te puedes quedar, o sea, no te puedes estabilizar porque Ujú, estás en una continua luchando contra un ecosistema de gente que hace las cosas, unas cosas las hace mejor, otras cosas peor, pero bueno, tú al final estás como una competencia constante. Por ejemplo, para mí es muy importante el hecho de una empresa que tiene una trayectoria, Acción ya tiene 25 años de antigüedad, pues tú ves que hay gente que resulta que sale al mercado, pues si el sector telco en España tiene los operadores tradicionales, con las cosas de una manera que se hacen de una manera determinada, y de repente te entra alguien hace 10 años que hace las cosas de una manera distinta, que nace distinto a ti, y ese que nace distinto es muy difícil, o sea, te hace a ti estar evolucionando constantemente, pero es muy difícil romper esa dinámica de la organización que ya lleva 12 años o 15 años o 20 años funcionando, ¿no? Entonces, yo creo que todo pasa porque los profesionales en general estemos mentalizados de que el cambio es algo absolutamente necesario para sobrevivir. No simplemente es el cambio, es la adaptación al nuevo entorno. Y yo creo que es difícil crear esta mentalidad en los equipos, pues porque al final es como, no sé hasta qué punto es estresante, pero tú dices, oye, es que no me puedo parar de correr, ¿no? Y tengo que estar ujú, corriendo siempre, tengo que estar adaptándome. Pero claro, la reflexión es que si no haces esto, vas a salir del mercado, vas a ya, resultar de los perdedores de cola, ¿no? Entonces, al final yo creo que la mentalidad en general es el meter una mentalidad en los equipos y en la organización, que el cambio no es cambio, es que el cambio es una constante de tu vida, como el decir, respiro, como, pues cambio. Tengo que estar cambiando constantemente, no ver el cambio como una gestión del cambio, que efectivamente es un gran cambio y ahora tengo que hacer algo de distinta manera. Es que la mentalidad del cambio es que todos los días tengo que cambiar, que es algo que no es puntual, sino que es una constante en mi vida profesional. ujú. Claro, sabemos que es una constante y además lo he dicho en este sector en especial. ¿Hay alguna clave para motivar o preparar a los equipos em, para adoptar esta mentalidad si es que no se tiene y que estén alineados en ese camino hacia lo que depara el futuro, pero una transformación continua, como dices tú? Pues yo creo que es la comunicación y la repetición de los mensajes, ¿no? O sea, yo creo que la gente tiene que también entender el porqué. O sea, yo creo que es muy importante que Ujú, también la gente entienda el contexto. Yo desde mi posición estoy en una posición donde me es más fácil entender el contexto de negocio, entender dónde vamos, dónde está el sector, cuáles son los retos. Si tú estás en un nivel, acabas de entrar en una organización, tienes poca experiencia, estás muy centrado en una parte muy limitada de tu trabajo, pues esto a veces te queda como muy lejano, ¿no? A mí que me están contando de que el sector es maduro, que el sector pierde eficiencia, de que hay que ser cada vez más eficiente, pues te queda un poco lejano, ¿no? Entonces yo creo que todo esto pasa porque intentemos siempre que todo el equipo entienda el contexto de negocio y por qué de esos cambios y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que es la única manera de realmente, no sé si es motivar, por lo menos es entender el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y lógicamente, y repetir el mensaje porque las cosas no, o sea, no es decirlo una vez, sino es tener una línea de comunicación continua, digamos, y consistente, que ujú, en todo el mundo entienda el porqué de las cosas. ujú. Pues Araceli, nos estamos acercando ya al final del capítulo, pero antes de cerrar me gustaría pedirte que nos dejases con un consejo práctico para redondear un poco el episodio. Sabes que entre quienes nos escuchan hay muchos perfiles técnicos que hoy trabajan en empresas telco, tecnológicas y que, lógicamente, ¿no? Pues aspiran a crecer en sus organizaciones. En ese sentido, como consejo final, te preguntamos, ¿qué recomendación les darías a estos profesionales para aprovechar al máximo esas oportunidades y desarrollarse en estos entornos? Lo primero es decirles que están en el sitio correcto y han elegido el perfil profesional correcto, porque hoy el mundo es tecnológico. Entonces Ujú, eso les pone en una posición de verdad
muy privilegiada dentro del ámbito profesional, ¿no? Porque están en un sector absolutamente vital para la sociedad y para el mundo en el que vivimos. El consejo es lo mismo que hemos hablado, que el cambio es constante, que hay que estar siempre ahí, hay que estar siempre abierto a cambios. Yo, por ejemplo, soy una persona que me he cambiado mucho, bueno, no sé si mucho, pero para la edad que tengo me he cambiado bastantes veces de trabajo. Se aprende, o sea, hay que salir de las zonas de confort, hay que adoptar el cambio a todos. A mí también cuando me he cambiado de trabajo te causa esa zona de inquietud, te puede salir bien, te puede salir mal, es un riesgo que tomas, pero es un riesgo que merece la pena porque aprendes mucho. Entonces yo creo que para mí en esta conversación alrededor de la transformación y del cambio, mi consejo para los profesionales es que no sean reactivos al cambio y que ellos promuevan su propia carrera profesional, que un desarrollo profesional supone cambio constante y supone enfrentarse a estas zonas de no confort, porque lógicamente es cambiar, es hacer cosas que no hacías, y si no las hacías no las sabes hacer, y si no las sabes hacer hasta que aprendes a hacerlas, pues eso es un esfuerzo. Y yo creo que para mí el consejo es que vean que el cambio es positivo y no es que no te resistas, porque hay siempre un punto humano en esa resistencia, pero es intentar racionalizar e intentar hacer del cambio una constante profesional y ver en él la parte buena y toda la parte y todo el aprendizaje que trae cualquier cambio, ¿no? Salga bien o salga mal, en un cambio aprendes muchas cosas y diría, oye, Guía, no te acomodes, muévete y tú mismo sé proactivo y busca los cambios que quieres hacer en tu carrera, ¿no? A través de proyectos, a través de nuevos puestos, pero bueno, para mí sería un poco el consejo, el consejo que hago a cualquier profesional joven que ahora empiece. Genial, pues Araceli, nos quedamos con ese consejo muy valioso. Y ahora sí, Araceli García, CEO de Acción, un placer charlar contigo y gracias por compartir tu experiencia. Gracias, Manu, y aprovecho también para daros las felicitaciones porque justo he visto en el periódico que habéis ganado un contrato en Polonia, que creo que hay que valorar muy positivamente y que os merecéis una gran enhorabuena, porque vender es difícil, pero todavía es más difícil vender fuera de España. Entonces, enhorabuena a todo el equipo de Optare. Efectivamente, salió hoy la noticia. Muchas gracias, Araceli. Venga, adiós. Antes de cerrar, nos dirigimos a todos vosotros y vosotras que nos escucháis. Agradecer, por supuesto, que estéis ahí en cada episodio. Os animamos a seguirnos en las redes sociales de la compañía, tanto LinkedIn como X, para estar al tanto de las noticias de Optare Solutions y también de este podcast, por supuesto, Telco Talent. Podéis encontrarnos en la dirección de correo telcotalent@optaresolutions.com. También, como siempre mencionamos, contacto inversión@optaresolutions.com para cualquier información sobre inversión. Y de nuevo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión.